Hablar de la vida de Pedro Infante es adentrarse en una de las historias más emblemáticas de la cultura mexicana. Antes de convertirse en un ícono del cine y la música, su vida estuvo marcada por la humildad, el esfuerzo constante y una determinación que pocos lograban comprender en su tiempo. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa, México. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de comodidades. Por el contrario, creció en un entorno donde el trabajo y la disciplina eran esenciales para sobrevivir. Su familia, de recursos modestos, le inculcó valores que marcarían su carácter para siempre: la responsabilidad, la perseverancia y el respeto. Desde muy pequeño, Pedro mostró una inclinación natural hacia la música. No era algo planeado, ni guiado por estudios formales. Era algo que nacía de manera espontánea. Escuchaba, imitaba, experimentaba. La guitarra se convirtió en su compañera inseparable, y con ella empezó a descubrir una forma de expresión que más tarde conquistaría a millones. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante su juventud, Pedro desempeñó distintos trabajos para ayudar a su familia. Fue carpintero, aprendiz, obrero. Estas experiencias no solo forjaron su carácter, sino que también lo conectaron con la realidad del pueblo mexicano. Esa conexión sería, años después, una de las claves de su éxito. El público no solo lo admiraba, se identificaba con él. A pesar de las dificultades, nunca abandonó su pasión por la música. Participaba en pequeños eventos, cantaba en reuniones locales, buscaba cualquier oportunidad para ser escuchado. No tenía contactos ni respaldo en la industria, solo su talento y una convicción firme de que podía llegar más lejos. Su traslado a la Ciudad de México marcó un punto de inflexión. Como muchos jóvenes de provincia, llegó con sueños grandes y recursos limitados. La capital ofrecía oportunidades, pero también competencia feroz. Durante este periodo, Pedro enfrentó rechazos, incertidumbre y momentos de duda. Pero cada obstáculo parecía fortalecer su determinación. Fue en la radio donde comenzó a abrirse camino. Programas modestos, audiencias pequeñas, pero cada presentación era una oportunidad para demostrar su talento. Su voz, cálida y poderosa, empezó a llamar la atención. No era solo un cantante. Transmitía emociones, contaba historias, conectaba con el público de una manera única. Con el tiempo, su presencia en la radio se hizo más frecuente. Su nombre comenzó a circular, su reputación a crecer. Pero el verdadero salto llegaría con el cine. En una época donde la industria cinematográfica mexicana vivía su auge, Pedro Infante encontró un espacio donde su talento podía expandirse aún más. Su ingreso al cine no fue inmediato ni sencillo. Al principio, obtuvo papeles pequeños, participaciones secundarias. Pero incluso en esos roles, lograba destacar. Su carisma natural, su autenticidad y su capacidad para interpretar personajes cercanos al público lo diferenciaban de otros actores. Poco a poco fue ganando protagonismo. Las historias que interpretaba reflejaban la vida cotidiana, los amores, los conflictos, las aspiraciones del pueblo. Y Pedro no actuaba desde la distancia. Parecía vivir cada personaje. Esa autenticidad lo convirtió en un rostro familiar, en alguien con quien el público podía reír, llorar y soñar. Durante esta etapa, también consolidó su carrera musical. Canciones que hablaban de amor, de desamor, de la vida misma. Su estilo, profundamente arraigado en la tradición mexicana, logró trascender generaciones. No era solo una voz, era un sentimiento colectivo. El contexto histórico también jugó un papel importante. México atravesaba un periodo de transformación cultural, y figuras como Pedro Infante se convirtieron en símbolos de identidad nacional. Su imagen representaba al hombre común, trabajador, apasionado, cercano. Pero detrás del éxito emergente, también existía una presión constante. La fama comenzaba a crecer, y con ella, las expectativas.
Pedro Infante, sin embargo, parecía mantener los pies en la tierra. Nunca olvidó sus orígenes, ni la vida que había dejado atrás. Esa humildad fue una de las razones por las que el público lo admiraba aún más. Lo que vemos no es aún la tragedia ni el final, sino el inicio de una historia extraordinaria. La construcción de un artista que no nació en la cima, sino que llegó a ella paso a paso, enfrentando cada desafío con determinación. Pedro Infante no fue producto de la casualidad. Fue el resultado de talento, esfuerzo y una conexión genuina con su gente. Y aunque su destino estaba marcado por un final trágico que se explorará más adelante, su comienzo nos recuerda algo fundamental. Las leyendas no nacen, se construyen. Inicial nos deja con una imagen clara, la de un joven que, sin saberlo, estaba escribiendo una de las páginas más importantes de la historia cultural de México. Una historia que apenas comenzaba, pero que ya llevaba consigo la semilla de algo inmenso. La llamada época de oro del cine mexicano fue el escenario perfecto para su consolidación. En un momento en que la industria cinematográfica vivía su máximo esplendor, Pedro Infante emergió como uno de sus rostros más representativos. No solo actuaba, encarnaba al pueblo. Sus personajes no eran inalcanzables, sino cercanos, humanos, llenos de virtudes y defectos que el público reconocía como propios. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro marcaron un antes y un después en su carrera. En ellas interpretó a personajes que luchaban contra la adversidad, que amaban intensamente y que enfrentaban la vida con dignidad, incluso en medio del dolor. Estas historias no solo entretenían, tocaban fibras profundas en una sociedad que se veía reflejada en cada escena. Su capacidad para transmitir emociones era única. Podía pasar de la comedia al drama con una naturalidad sorprendente. Una sonrisa suya podía iluminar una escena, y una lágrima podía conmover a millones. Esa versatilidad lo convirtió en uno de los actores más completos de su tiempo. Pero el cine no era su único dominio. En paralelo, su carrera musical alcanzaba niveles extraordinarios. Canciones como Amorcito Corazón o 100 años se convirtieron en himnos populares. Su voz no solo se escuchaba en la radio, se cantaba en las casas, en las calles, en las celebraciones. Era parte de la vida cotidiana de la gente. Lo que hacía especial a Pedro Infante no era solo su talento, sino su autenticidad. No parecía actuar para impresionar, sino para comunicar. No cantaba para demostrar técnica, sino para transmitir sentimiento. Y esa diferencia, aunque sutil, fue clave en su conexión con el público. A medida que su fama crecía, también lo hacía su responsabilidad como figura pública. Se convirtió en un símbolo nacional, en un referente de valores, en alguien cuya imagen trascendía el entretenimiento. Representaba al hombre trabajador, al amigo leal, al enamorado sincero. Era en muchos sentidos un ideal. Sin embargo, la fama también tenía su lado complejo. La exposición constante, las expectativas del público, la presión de mantenerse en la cima, todo ello formaba parte de su realidad diaria. Aunque desde fuera parecía una vida perfecta, detrás del éxito existían desafíos que no siempre eran visibles. Su vida personal comenzó a ser objeto de atención. Relaciones, rumores, historias que circulaban en los medios. Como muchas figuras públicas, Pedro Infante tuvo que aprender a convivir con una imagen que no siempre coincidía con su realidad. Aún así, logró mantener una cercanía con su público que pocas estrellas han conseguido. Otro aspecto que definió esta etapa fue su pasión por la aviación. Volar no era solo un hobby para él, era una verdadera pasión. Obtuvo su licencia como piloto y dedicaba parte de su tiempo a esta actividad. Para muchos, esta faceta añadía una dimensión más a su personalidad, la de un hombre que no temía a los desafíos, que buscaba constantemente nuevas experiencias. Esta pasión, sin embargo, también introducía un elemento de riesgo en su vida. En una época donde las condiciones de seguridad no eran las actuales, volar implicaba peligros reales. Pero Pedro Infante parecía encontrar en el cielo una forma de libertad que complementaba su vida en tierra. A nivel profesional,
su carrera continuaba en ascenso. Cada nueva película, cada nueva canción, reforzaba su posición como una de las figuras más importantes del entretenimiento. Su popularidad no conocía fronteras, su nombre era reconocido más allá de México, consolidándolo como un ícono latinoamericano. Pero en medio de este éxito, también comenzaban a aparecer señales de desgaste. El ritmo de trabajo, las exigencias constantes, la presión de cumplir con las expectativas, todo ello empezaba a pasar factura. Aunque seguía mostrando energía y carisma, la intensidad de su vida profesional no era sostenible indefinidamente. Aún así, Pedro Infante nunca dejó de dar lo mejor de sí. Cada actuación, cada interpretación musical, reflejaba un compromiso absoluto con su arte. No se conformaba con el éxito. Buscaba superarse constantemente. Muestra al Pedro Infante en su máxima expresión. El artista completo. El ídolo de masas, el símbolo de una época. Pero también nos deja entrever que, incluso en la cima, existen tensiones, desafíos y decisiones que pueden marcar el rumbo de una vida. Porque la historia de Pedro Infante no es solo la de un ascenso espectacular, sino también la de un equilibrio frágil entre la gloria y los riesgos que vienen con ella. Y es precisamente en ese equilibrio donde se empieza a gestar el desenlace que marcaría para siempre su legado. La cima, como suele decirse, no es solo un lugar de éxito, sino también un punto desde el cual todo puede cambiar. Y en el caso de Pedro Infante, ese cambio estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. La vida de Pedro Infante parecía avanzar con una fuerza imparable. Era el ídolo absoluto, el rostro querido por millones, el hombre que había conquistado tanto la pantalla como los corazones. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que alcanzan alturas extraordinarias, el destino tenía preparado un giro abrupto, uno que marcaría no solo el final de su vida, sino el inicio de su inmortalidad como leyenda. La mañana del 15 de abril de 1957 comenzó como tantas otras. Pedro Infante, fiel a su pasión por la aviación, se encontraba en una etapa en la que volar era parte fundamental de su vida. No era un simple pasatiempo, era una extensión de su personalidad, una forma de sentirse libre, lejos de la presión constante del espectáculo. Ese día, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se preparaba para abordar una aeronave. Como piloto tenía experiencia y confianza. Había volado en múltiples ocasiones y conocía los riesgos. Sin embargo, también existía una sensación de rutina, de normalidad. Nadie podía imaginar que ese vuelo marcaría el final de una era. El despegue parecía transcurrir sin incidentes, pero poco después comenzaron a surgir problemas técnicos. Las condiciones no eran favorables, y en cuestión de minutos, la situación se volvió crítica. El avión perdió estabilidad y terminó estrellándose en una zona urbana. La noticia se propagó rápidamente. En cuestión de horas, lo que parecía imposible se convirtió en una realidad devastadora. Pedro Infante había muerto. La reacción fue inmediata y masiva. México entero quedó en estado de shock. La pérdida no era solo la de un artista, sino la de una figura profundamente arraigada en la identidad cultural del país. Miles de personas salieron a las calles. El dolor era colectivo. Hombres, mujeres, familias enteras lloraban a alguien que, aunque no conocían personalmente, sentían como propio. Su voz, sus películas, su presencia habían formado parte de sus vidas. Y de repente, todo eso parecía haber desaparecido. El funeral se convirtió en un evento histórico. Multitudes acompañaron su despedida, en una muestra de cariño pocas veces vista. No era solo un acto de duelo, sino una expresión de gratitud. El pueblo despedía a uno de los suyos, a alguien que había representado sus sueños, sus luchas, sus emociones. Pero la muerte de Pedro Infante no cerró su historia. Al contrario, la transformó. A partir de ese momento, dejó de ser solo un artista para convertirse en un mito. Su imagen quedó congelada en el tiempo. Joven, carismático, lleno de vida. La tragedia
lejos de apagar su legado, lo amplificó. Sus películas siguieron proyectándose. Sus canciones continuaron sonando. Nuevas generaciones comenzaron a descubrirlo, a emocionarse con su trabajo, a entender por qué había sido tan importante. Su figura trascendió su tiempo, convirtiéndose en un referente permanente de la cultura mexicana. Sin embargo, la tragedia también dio lugar a rumores, rumores, teorías y relatos que han persistido durante décadas. Algunos se negaban a aceptar su muerte, otros construían versiones alternativas de lo ocurrido. Este fenómeno no es inusual cuando se trata de figuras tan influyentes. La dificultad de aceptar la pérdida lleva, en ocasiones, a buscar explicaciones más allá de la realidad. Más allá de estas narrativas, lo cierto es que su legado permanece sólido. Pedro Infante no solo dejó una obra extensa, sino una forma de entender el arte y la conexión con el público. Su autenticidad, su cercanía, su capacidad de emocionar siguen siendo referentes para artistas de distintas generaciones. La tragedia también invita a una reflexión más amplia, sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo incluso las figuras más grandes pueden desaparecer en un instante, pero también sobre el poder del arte para trascender, para mantenerse vivo más allá de la presencia física. Hoy, décadas después de su muerte, Pedro Infante sigue siendo recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Un símbolo de una época, de una forma de sentir, de una identidad cultural que sigue vigente. Es solo el final de una vida, sino el inicio de una permanencia. Porque hay historias que no terminan con la muerte, sino que comienzan a crecer a partir de ella. Pedro Infante, el hombre que conquistó al pueblo, se convirtió en ese momento, en algo más, en un recuerdo imborrable, en una voz eterna, en una leyenda que, incluso hoy, sigue viva en cada canción, en cada escena, en cada memoria. Y quizás ahí radica la verdadera dimensión de su historia. No en cómo vivió o cómo murió, sino en cómo logró quedarse para siempre. Después de la tragedia que marcó el final de la vida de Pedro Infante, comenzó una nueva etapa en su historia, la de su inmortalidad. Porque hay figuras que, aunque desaparecen físicamente, permanecen vivas en la memoria colectiva, con una fuerza que desafía el paso del tiempo. En los años posteriores a su muerte, México no solo recordó a Pedro Infante, sino que lo elevó a una categoría casi mítica. Su imagen dejó de ser la de un artista activo, para convertirse en un símbolo cultural permanente. Sus películas continuaron proyectándose, sus canciones siguieron sonando en radios y hogares, y su figura comenzó a formar parte de la identidad nacional. El fenómeno fue extraordinario. A diferencia de muchos artistas cuya fama disminuye con el tiempo, en el caso de Pedro Infante, ocurrió lo contrario. Su popularidad creció. Las nuevas generaciones, que no lo habían visto en vida, comenzaron a descubrirlo a través del cine, la música y las historias que se transmitían de padres a hijos. Películas como Tizoc o Escuela de Vagabundos se convirtieron en clásicos atemporales. Cada escena, cada gesto, cada interpretación seguía provocando emociones, demostrando que su talento no estaba limitado a una época específica. Su trabajo logró algo que pocos artistas consiguen: trascender el contexto en el que fue creado. En el ámbito musical, su legado es igualmente poderoso. Sus canciones siguen siendo interpretadas, versionadas y escuchadas en todo el mundo. No son solo piezas de entretenimiento, sino expresiones culturales que forman parte del patrimonio emocional de millones de personas. Pero más allá de su obra artística, lo que realmente ha mantenido viva su figura es la conexión emocional con el público. Pedro Infante no era visto como una estrella distante, sino como alguien cercano, alguien que representaba valores universales: la humildad, la pasión, la lealtad, el amor por la familia y por la vida. Este vínculo ha dado lugar a un fenómeno particular: la construcción de un mito popular. En distintas regiones de México, su figura es recordada casi como la de un héroe. Existen homenajes, monumentos, celebraciones anuales.
Su nombre sigue siendo pronunciado con respeto y cariño. Incluso han surgido historias y creencias que van más allá de lo racional. Algunas personas afirman haberlo visto después de su muerte. Otras creen que su desaparición no fue como se contó. Aunque estas narrativas no tienen base comprobada, reflejan algo profundo: la dificultad de aceptar la pérdida de alguien tan significativo. El impacto de Pedro Infante también se extiende al ámbito artístico contemporáneo. Muchos actores y cantantes lo consideran una influencia directa. Su estilo, su forma de interpretar, su conexión con el público han servido como referencia para generaciones posteriores. Además, su historia ha sido objeto de múltiples estudios, documentales y análisis. Investigadores, periodistas y críticos han intentado entender no solo su carrera, sino el fenómeno cultural que representa. Porque Pedro Infante no es solo un artista. Es un caso único de permanencia en la memoria colectiva. La evolución de los medios también ha contribuido a mantener vivo su legado. Con la llegada de nuevas tecnologías, sus películas y canciones han encontrado nuevos espacios de difusión. Plataformas digitales, redes sociales, archivos en línea, todo ello ha permitido que su obra siga llegando a públicos que de otro modo quizás nunca lo habrían conocido. A pesar de todo esto, hay un elemento que permanece constante: la emoción. Escuchar su voz o verlo en pantalla sigue generando una reacción inmediata. No es solo nostalgia, es una conexión genuina que trasciende generaciones. Muestra que la historia de Pedro Infante no terminó con su muerte. Al contrario, comenzó una nueva etapa. Una en la que su figura se consolidó como parte esencial de la cultura mexicana y latinoamericana. Su vida, marcada por el esfuerzo, el talento y la pasión, y su muerte, trágica e inesperada, construyeron una narrativa que sigue resonando hoy. Pero lo que realmente define su legado no es la tragedia, sino la forma en que logró tocar la vida de millones de personas. Pedro Infante, a diferencia de muchos otros, no pertenece solo al pasado. Su presencia sigue viva en la música, en la memoria de quienes lo conocieron y de quienes lo han descubierto después. Y quizás esa sea la mayor prueba de su grandeza: haber trascendido el tiempo, haber convertido su historia en algo más que una biografía, en un legado que continúa creciendo, porque hay nombres que se olvidan y hay otros que se convierten en eternos. Y Pedro Infante, sin duda, pertenece a estos últimos. La historia de Pedro Infante no es solo la de un artista que alcanzó la fama y sufrió un destino trágico. Es la historia de un hombre que logró algo mucho más difícil: quedarse en el corazón de su gente para siempre, desde sus humildes comienzos hasta la cima del éxito. Y finalmente su trágica partida. Cada etapa de su vida construyó un legado que el tiempo no ha podido borrar. Pedro Infante no fue simplemente un cantante o actor. Fue una voz del pueblo, un reflejo de emociones reales, un símbolo de una época que sigue viva en la memoria colectiva. Hoy, décadas después, su presencia continúa intacta. Sus canciones siguen emocionando, sus películas siguen inspirando, y su historia sigue siendo contada una y otra vez. Porque hay figuras que pasan, y hay otras que permanecen. Y Pedro Infante pertenece sin duda a estas últimas. Si te apasionan historias como esta, vidas reales, llenas de emoción, gloria, tragedia y legado, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y déjanos en los comentarios, ¿qué otra leyenda te gustaría que analicemos en profundidad? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser recordadas.